Éxodo capítulo 24, tenemos a Dios diciéndole a Moisés que suba hacia él, junto a Aarón, junto a Nadab y Abiú y junto a 70 de los ancianos de Israel, y que lo adoren de lejos. Sin embargo, solo Moisés se podía acercar a la presencia del Señor. Nadie más podía acercarse ni subir con él. Entonces Moisés, dice la escritura, que va y le cuenta al pueblo todas las palabras que el Señor le había ordenado. El pueblo responde diciendo que iba a hacer todas las palabras que Dios había ordenado. Entonces Moisés escribe todas estas palabras del Señor y muy temprano en la mañana edifica un altar. En ese altar habían 12 columnas de las 12 tribus de Israel, y los jóvenes israelitas ofrecen holocausto y sacrificios en aquel lugar. Moisés toma la sangre y pone la mitad de una en vasijas y la otra la rocía sobre el altar, tomando el libro del pacto y leyéndolo durante todo el tiempo al pueblo, y el pueblo responde diciendo que iba a hacer las cosas que decían este libro. Entonces Moisés rocía la sangre sobre el pueblo diciendo que esta es la sangre del pacto que el Señor había hecho con ellos. Sube entonces Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos, y están ahí en la presencia del Señor. El Señor le dice a Moisés nuevamente en el verso 12 que suba al monte, y ahí le va a dar entonces todas las leyes escritas en piedras y los mandamientos que había escrito para la instrucción del pueblo. Moisés va entonces, se levanta y va hacia el lugar alto para recibir estas instrucciones de Dios, y le dice a los ancianos que lo esperen hasta que él vuelva para reunirse con ellos. Mientras tanto, si hay algo que tienen que ver, algún asunto legal, que tienen que acudir a ellos. Moisés entonces sube el monte, la nube cubre el monte, la gloria del Señor reposa sobre el monte Sinaí, y ahí está por 6 días. Al séptimo día Dios llama a Moisés de medio de la nube, y los israelitas están viendo todo esto, la apariencia de la gloria del Señor como un fuego consumidor sobre toda esta cumbre. Moisés entra en medio de la nube y ahí está entonces 40 días y 40 noches, tal como nos dice al final de este capítulo. Hermanos, ¿qué podemos meditar acerca de este capítulo número 24 del libro de Éxodo? Lo primero es que este es un capítulo que nos está mostrando sin lugar a dudas el establecimiento del pacto. El establecimiento del pacto. Esto lo podemos ver en que Moisés es el mediador en este pacto. Vemos el sacrificio de animales, vemos la sangre rociada en el altar, y todo esto apunta sin duda a un pacto que Dios está haciendo con el pueblo, como Moisés como el mediador. Y vemos que en este pacto se necesitan, como siempre los pactos del mundo antiguo, muchos animales, muchos sacrificios y sangre derramada para que este pacto se lleve a cabo. Pero podemos ver que en el nuevo pacto tenemos un solo sacrificio, una sola sangre derramada y no muchos animales derramados, y un solo mediador, que es un mediador totalmente perfecto, no como Moisés, sino que es nuestro Señor Jesucristo, el cual derramó su sangre para ser un mediador perfecto para con nosotros. Ya no se necesita más sacrificios de animales, sino que ya tenemos el sacrificio perfecto, el Cordero Santo, limpio y puro, Jesús, que ha muerto por nosotros. También podemos ver que el pueblo de Israel responde a cada una de estas exposiciones de Moisés, que Dios le había dicho, diciendo que iba a obedecer la voz del Señor en todas las cosas que él diga. Y por capítulos posteriores sabemos que esto no llega a ser verdad, y también lo sabemos por nuestra propia experiencia, que ninguno de ellos, al igual que nosotros, no obedecemos perfectamente los mandatos del Señor. Y esto nos muestra que en el antiguo pacto, cuando eso sucedía, Dios eliminaba a aquellos del pueblo y los mataba. En el nuevo pacto podemos ver que por medio de Cristo nosotros ciertamente no somos eliminados como lo hacía en el antiguo pacto, aunque hay ocasiones que sí, como en Hechos capítulo 5, pero en términos generales lo que el Señor hace es disciplinar a su pueblo de una manera un tanto diferente, y en esa disciplina lo que busca es que nosotros reconozcamos nuestra condición pecaminosa, nuestra desobediencia, nuestra incapacidad de obedecer a Dios, y mostrar que solo en Cristo, que Él cumplió la ley de forma perfecta, tenemos esta salvación, y esto nos va a llevar a la restauración de nuestras propias vidas,
a confiar no en nosotros, sino que a confiar solamente en la gracia de nuestro Dios. ¿Confías en esa gracia que nuestro Dios maravilloso ha mostrado por nosotros en este nuevo pacto donde su cuerpo fue quebrantado, su sangre fue derramada por nosotros? Y podemos ver también al meditar en este capítulo que los israelitas vieron la gloria del Señor como un fuego consumidor, y en el nuevo pacto podemos ver que esa gloria de Dios se encarnó y vimos entre nosotros la gloria de Dios. Dios mismo se encarnó, esa gloria que estaba en el templo, en el tabernáculo, ahora se hizo hombre y está entre nosotros, y entre nosotros caminó, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué nos puede llevar a pensar, hermano? Nos puede llevar a pensar lo que nos dice el autor de Hebreos, que si en el antiguo pacto morían irremediablemente por 2 o 3 testigos aquellos que blasfemaban contra el Señor, ¿cuánto más severo no será el juicio contra aquellos que pisotean la sangre de Jesús? Esto significa aquellos que blasfeman, aquellos que se burlan, aquellos que ignoran, aquellos que rechazan la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto más será el juicio severo para ti, hermano? ¿Cuánto más será el juicio para ti que te alejas, que ignoras los mandatos, las advertencias contra la verdad del Evangelio? Que endureces tu corazón, que vives contra la verdad del Evangelio, que dices afirmar, pero en tu vida práctica se muestra que estás contra la verdad del Evangelio. ¿Cuánto más severo será el juicio contra ti? ¿Cuánto más severo será el juicio contra todos nosotros? Hermanos, consideremos la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo y alabémoslo, porque Él ha pagado en nuestro lugar. Él es el Cordero Santo. Él es como fuego consumidor. Cuando vuelva a juzgar a su pueblo, cuando vuelva a juzgarte a ti, cuando vuelva a juzgarme a mí, y tendremos que dar cuenta delante de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.